apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Si hay una de las preocupaciones de toda persona, es tener un hogar seguro, tener algún techo donde poder residir. El pueblo de Israel vivió errante en el desierto y el Señor le hizo promesa de una tierra que fluye leche y miel. Porque el deseo de toda persona es tener un lugar, pertenecer a un lugar, tener algo de sí mismo. Gloria al nombre del Señor, una morada fija. El Señor tiene promesas para aquellos que se apartan del mal y hacen el bien. Le dice a aquellos que deciden apartarse del mal y hacer el bien. Hay promesas, hay bendición, hay un resultado para aquellas personas que deciden apartarse del mal. Para aquellas personas que deciden hacer el bien, hay una recompensa, hay unos beneficios y vivirás para siempre. ¿Cuánto tiempo nos permitirá el Señor vivir sobre la faz de la tierra? Hay promesas de Dios para aquellos que deciden voluntariamente apartarse del mal, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero dice la Biblia que esos caminos al final son caminos de muerte. Hay prácticas que muchos pueden catalogar como buenas, pero delante del Señor son prácticas que Él nos exhorta a apartarnos de ellas. El Salmo 34, 14 dice el salmista, vuelve a reafirmar, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice Proverbios 22:5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. El mal es representado precisamente por el enemigo, por Satanás, por todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, que representa el bien. Hay una batalla entre el mal y el bien. Oiga, el Dios Todopoderoso es vencedor. No hay fuerza mayor que las fuerzas del bien. La palabra dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Apártate del mal y haz el bien. ¿Y qué beneficio hay para aquellos que se apartan del mal y hacen el bien? Dice el salmista y reafirma la Biblia, y vivirás para siempre. Hoy te hacemos una pregunta. ¿Hasta cuándo deseas vivir? ¿Cuánto tiempo deseas tú vivir? Oiga, el escuchar vivir para siempre nos trae alguna curiosidad, algún interés.
Me gustaría vivir para siempre. ¿Qué tengo que hacer para vivir para siempre? Muchas personas intentan tener una buena alimentación para prolongar sus días, llevar a cabo actividad física, acostarse temprano, limitar, amén, su exposición al sol, no requerirle a su cuerpo hacer esfuerzos mayores. Sin embargo, dice la Biblia que para vivir para siempre, el salmista expresó y dijo: apártate del mal y haz el bien. ¿Qué ejemplo vamos a seguir para prolongar nuestros días? ¿Qué camino vamos a seguir para procurar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad de aquel que representa el bien y no bajo el dominio del que representa lo malo? El Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículos del 8 en adelante, habla de una experiencia de los discípulos en este momento antes de ser llamados por Jesucristo. Estaban ejerciendo su función como pescadores. Jesucristo iniciaba su ministerio y decidió llegar hasta el mar. ¿A cuántos no les gusta ese escenario del mar, la costa, la orilla de la playa? Allí llegó Jesús a predicar. Estaba Simón Pedro en su barca. Jesucristo le pidió subir a ella para hablar acerca de las buenas nuevas de salvación. En un momento dado, cuando finaliza Jesucristo su mensaje, le dice a Pedro: Pedro, lanza tu red por el borde de la barca para que puedas pescar. Pedro le dijo: si nosotros estamos trasnochados, toda la noche hemos tratado de pescar algo y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Qué bueno uno acercarse a personas que tienen palabras de fe para nuestra vida. Qué bueno uno estar en conversaciones que alientan nuestra fe. Pedro, a pesar de una noche negativa, una experiencia trágica para él, en el sentido de que no iba a llevar sustento para su familia ni para aquellos que querían algún tipo de alimentación, estuvo expuesto a la palabra del Señor. Esa palabra trajo una fe en él cuando le dijo a Jesucristo: más en tu palabra echaré la red. Dice que al echar la red sacaron aquella red con dificultad, teniendo que Pedro llamar a sus compañeros para que trajesen cerca de él la barca, porque la red estaba llena de peces. Dice que ambas embarcaciones fueron llenas de peces. Esto provocó en Simón una reacción, que cayó de rodillas. Dice la Biblia, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció su condición de pecador. Pedro le dijo a Jesucristo: no es bueno que andes con un pecador. Sin embargo, Jesucristo establece en la Biblia que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y gloria a Dios por esa actitud de Pedro, de reconocer que en él no había nada bueno que aportar a una vida santa. De la misma forma, nosotros tenemos que entender que un pecador no tiene nada bueno que aportar a nuestra vida. Un pecador no tiene nada bueno que aportar. Por eso el salmista David dice:
apártate del mal y haz el bien. Apártate de todo aquello que represente el mal. Hay refranes que dicen, dime con quién andas, con quién andamos, con aquellos que representan el mal o andamos con aquellos que representan el bien. Procuremos alejarnos de aquello que representa el mal. No nos alejemos de lo que representa el bien. No nos alejemos de Dios. Dios no quiere que nos alejemos de Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Nuestros saludos y bendiciones para todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Saludamos a William y a Rachel. Muchas bendiciones para el hermano William y la hermana Rachel. Oramos por la salud del hermano William. Gloria al nombre del Señor. Igualmente, nuestros saludos y bendiciones para Naomi y su familia y todos los hermanos. Por Mirna, amén, Rodríguez, por su mamá Lidia, gloria al nombre del Señor. Por Luz María Soto, Luz Milagros Soto. Saludos y bendiciones para la hermana Titi, para la hermana Ani. Nuestros saludos y bendiciones para todos. Dime con quién andas. No nos alejemos de lo que representa el bien. No nos alejemos de Dios. Vamos a apartarnos del mal. El Salmo 73, 27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dios no quiere que tú te apartes de Él. Dios no quiere que tú te alejes de su presencia. Él quiere que nosotros nos apartemos del mal. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6, le dice a los creyentes en la iglesia, amén, representada en aquella región, estoy maravillado, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo le estaba diciendo a aquellos creyentes, estoy tan asombrado, estoy maravillado que ustedes se han alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Sabe por qué se habían apartado, se habían alejado de Jesucristo? Para seguir otra doctrina, un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio. Sin embargo, hay personas que abandonan el camino de Jesucristo para seguir un supuesto mejor camino, una supuesta nueva revelación, y sin embargo están en un camino que les va a llevar a la perdición, les va a llevar hacia las profundidades del mal. No nos alejemos de Dios. Alejémonos de aquello que nos apartan de la fe en Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Oiga, hay lugares que tienen una presentación maravillosa de su lugar de adoración, de su liturgia, de su orden cúltico, de su programación. Sin embargo, enseñan una cosa distinta, enseñan doctrinas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes llevar por todo lo que brilla. No te dejes llevar por el ritmo, por la música,
por lo llamativo de las facilidades o de las palabras. Apártate de los tales, dice Pablo a Timoteo. Dime con quién andas. ¿Andas con aquellos que procuran el bien? Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículos del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque los que andan tras el mal no tienen esperanza, no tienen promesas de vida para siempre, no tienen un norte que les dirija en su vida. Sin embargo, Pablo le dice a los Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos en otro tiempo lejos, pero Cristo nos acercó al bien por medio de su sangre. Damos gracias al Señor Jesucristo por su sacrificio perfecto, porque a través de su camino, a través de su sacrificio, somos, amén, aquellos que seguimos las pisadas de Jesucristo para poder hacer el bien. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 51, dijo Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oiga, dijo el salmista: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Aquellas personas que deciden hacer el bien deben encontrarse en el camino del bien con Jesucristo. Aquellas personas que dicen hacer lo bueno, pero no le sirven a Jesucristo, no siguen sus pisadas, no viven para Él, son personas que llenan su boca de religiosidad, de justificación para decir: yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, aquel que decide no hacer mal, decide apartarse del mal y decide hacer el bien, y en el propósito de hacer el bien, decide aceptar a Jesucristo, decide comer del pan de vida, y únicamente de esa forma podrá vivir para siempre. El Salmo 37, 29 dice el salmista: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es quien nos justifica a través de Él, no de nuestras capacidades, a través de Jesucristo. Pablo le dice a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, siempre con el Señor, vivir para siempre. Los muertos en Cristo están en un descanso, están en espera de ese sonar
de la trompeta para unirse a esa esperanza de vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Con esta palabra terminamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice de la siguiente manera: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay promesas de Dios para tu vida. Hay promesas de Dios para aquellos que deciden apartarse del mal y hacer el bien. ¿Qué propósitos has determinado para tu vida? ¿Seguir el camino del mal o seguir el camino del bien? Aquellos que deciden apartarse del mal y hacer el bien tienen promesas verdaderas y fieles de parte del Señor, y vivirás para siempre. Quiere el Señor que en tus propósitos esté el propósito de agradar y de servir al Señor, de apartarte del mal, de hacer el bien y vivir para siempre. Padre y Dios Todopoderoso, te adoramos, te damos gracias por esta bendición de poder compartir esta reflexión con tu iglesia. Gracias por cada una de las familias. Gracias, Dios amado, por el tiempo que invierten en compartir la adoración. Bendíceles de manera especial. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invitamos para que nos acompañe al lugar de adoración. Estaremos este próximo jueves a partir de las 7:15 llevando a cabo nuestra lección bíblica de manera presencial en la iglesia de Park Gardens. Igualmente, con la ayuda del Señor, y si el Señor así lo permite, estaremos el domingo llevando a cabo nuestro culto de adoración de manera presencial en la iglesia de Park Gardens a partir de las 10 de la mañana en el lugar de adoración. Un solo culto de adoración a partir de las 10 de la mañana el próximo domingo. Les invitamos a todos. Bendiciones para usted y su familia. Dios les bendiga.